Bueno, pues vamos con el vídeo de hoy, lunes 26 de septiembre, y ya tenemos en pantalla Lo Mundo, la derecha dura de Meloni vence en Italia y sacude la Unión Europea. Lo País, la ultraderecha gana las elecciones en Italia. Lo Ser, la ultraderecha gana las elecciones en Italia. La Sexta, la ultraderecha se encumbra en Italia con la victoria de Giorgia Meloni y muchos lloros progres en muchos medios palmeros, en muchos medios manipuladores. De hecho, hoy las tertulias de las grandes cadenas de televisión se resumen en el auge del posfascismo en Italia y que va a ser esto un auténtico desastre. Este es el nivel de muchos medios mamporreros. De hecho, anoche estuve viendo el especial que había de las elecciones italianas en el canal 24 horas. Hay que decir que en los primeros 30 segundos del especial, nada más arrancar, ya llamaron fascista y ultraderechista a Giorgia Meloni y estuvieron durante la hora y media que duró el especial, porque la verdad es que no estuvieron mucho tiempo. Salió el primer sondeo a pie de urna, se vio que no iba a haber cosas raras y tuvieron que cortar la emisión, porque vamos, el plató del canal 24 horas de televisión espantosa parecía un velatorio. Anoche, no sé, necesitaban las palanganas para depositar sus lágrimas de progres, llegando a decir que a ver si había voto oculto que no reflejaban las encuestas y que ganaba la izquierda, no sé, que hubiesen sacado ahí el pactómetro para que sumen, como hace Ferreras, que por cierto me faltó el especial de Ferreras en La Sexta, o también diciendo que es que los jóvenes no han ido a votar y por eso ha ganado Fratelli d'Italia, ¿no? Este es el nivel de los medios palmeros, este es el nivel de los medios mamporreros españoles, tanto en medios de comunicación progres, pero también en medios de comunicación del Partido Popular. En lo ABC ayer mismo a Giorgia Meloni la llamaban posfascista, ¿no? Por tanto, había que empezar, por supuesto, con esta cuestión, con los lloros progres, con las elecciones celebradas ayer en Italia, elecciones importantísimas y, por supuesto, ninguna sorpresa. Los datos, en este caso al Congreso, con el 95% escrutado, sólida victoria de Hermanos de Italia, el partido de Giorgia Meloni, cerca del 27% de los votos, que la verdad es que ha arrasado al Partido Democrático. El 5 estrellas al final ha resistido bastante bien, no ha tenido una caída tan dura. Quien sí que ha tenido una caída muy dura es Lega, de Matteo Salvini, que se queda por debajo del 10% de los votos. Incluso Forza Italia de Silvio Berlusconi se queda cerca del sorpaso, y luego las demás fuerzas minoritarias. Y en el Senado, que es la segunda cámara, también con el mismo porcentaje escrutado, también sólida victoria de Hermanos de Italia, Partido Democrático, el 5 estrellas, Lega y Forza Italia. Por lo tanto, no ha habido ninguna sorpresa, como ya comentamos en el vídeo de ayer. Giorgia Meloni iba a ganar las elecciones, al final los pronósticos se han cumplido y sólida victoria de la formación hermana de Vox en el grupo ECR, de los conservadores y reformistas europeos. Y ya sabéis que en Italia 2/3 de los representantes es de forma proporcional, en función del porcentaje que ha tenido cada partido político, y 1/3 de forma uninominal. De ahí la importancia, en este caso, de las coaliciones en los 137 distritos, y bueno, esa es la razón por la cual, por supuesto, la coalición de derechas va a sacar una sólida mayoría absoluta. Todavía no están todos los asientos designados, está de hecho en estos mismos momentos pues están siendo repartidos los diferentes escaños, pero vamos, las proyecciones indican que la coalición de derechas va a tener entre 230 a 250 diputados en el Congreso, son 400 representantes, por lo tanto la mayoría absoluta es 201, mayoría absolutísima, y va a ocurrir lo mismo en el Senado, son 200 senadores, también van a tener una sólida mayoría absoluta. Por lo tanto, gran victoria del patriotismo, dura derrota del globalismo, dura derrota de los burócratas, dura derrota de Ursula von der Leyen. Los italianos no fueron chantajeados, vamos a decirlo así, con sus amenazas, no hicieron caso y votaron con la cabeza, votaron con sentido común, votaron a una fuerza política que quiere garantizar la prosperidad, la libertad y la soberanía de su patria, de su nación, como es Italia. Y por lo tanto, como digo, dura derrota de, bueno, lo que los burócratas quieren que sea la Unión Europea. Hace 2 semanas fue Suecia, con el espectacular resultado de los demócratas suecos. Ayer ha sido Italia, con la contundente victoria de Giorgia Meloni. La próxima semana ya sabéis que cruzamos el charco a Brasil, con la primera vuelta, Lula, Bolsonaro,
y la segunda vuelta que será el último fin de semana, domingo 30 de octubre. Y no olvidemos, en Estados Unidos, elecciones a mitad de mandato en noviembre, al Congreso, mitad del Senado y un montón de gobernadores de muchos estados en Estados Unidos. Por lo tanto, bueno, se viene una época complicada para el globalismo, para la Agenda 2030, porque los pueblos están despertando. Esperemos que el siguiente pueblo en despertar sea España, porque lo llevo repitiendo muchas veces estos últimos días. Los partidos populares desapareciendo en toda Europa, los partidos socialistas desapareciendo en media Europa, y aquí no puede ser que sigamos con Feijóo y con Pedro Sánchez, con el PP y con el PSOE. Basta ya, por favor, despertemos. Está toda Europa despertando para defender su soberanía, para defender su identidad nacional, su identidad cultural, su libertad, que nos quieren quitar con el camelo climático, con la ideología de género, con fronteras abiertas y con un montón más de cuestiones dictatoriales que nadie ha votado y nadie ha elegido. Despertemos, las sociedades europeas están despertando. Ayer fue Italia de forma contundente. Esperemos que antes o después ocurra lo mismo en España. Bueno, algunos datos en este caso de las elecciones. La participación, que hay que decir que bajó bastante, bueno, de una manera, ¿no?, bastante notable, con 9 puntos menos de participación respecto a las elecciones de 2018. Y vemos ya los datos en cuanto a votos. Esa victoria de Giorgia Meloni, que por supuesto es la formación política que más crece, seguido del Partido Democrático. El 5 estrellas que cae, pero hay que decir que se mantiene, bueno, pues incluso por encima, ¿no?, de lo que marcaban las proyecciones. Lega, que la verdad es que tiene una caída bastante notable, seguido de Forza Italia de Berlusconi y resto de, bueno, pues en este caso de coaliciones, de Italia Viva y otras formaciones minoritarias. Y la Gaceta de la Iberosfera, gran victoria de Giorgia Meloni y mayoría absoluta de la coalición de derechas. Fratelli, que ponía en Twitter el extraordinario resultado de Giorgia Meloni y Fratelli d'Italia, porque se convierten en el primer partido del país transalpino. Santiago Abascal, que también por supuesto se felicitaba y ponía en Twitter: esta noche millones de europeos tienen sus esperanzas puestas en Italia. Giorgia Meloni ha mostrado el camino para una Europa orgullosa, libre y de naciones soberanas, capaces de cooperar para la seguridad y la prosperidad de todos, porque sin duda el resultado de Giorgia Meloni va a suponer un revulsivo muy importante para Vox, porque al fin y al cabo gana el partido, el principal partido, en este caso hermano de Vox, en el ECR, sus principales aliados, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, y bueno, sin duda debe de ser un revulsivo muy destacado y muy importante para la formación de Santiago Abascal. Y fijaos cómo cambia la política en muy poco tiempo, porque en las elecciones de 2018 gana el Movimiento 5 Estrellas, en segunda posición queda Lega de Matteo Salvini y Giorgia Meloni apenas saca el 4 y pico por ciento de los votos. Lega de Matteo Salvini llega a colocarse, bueno, en primera posición en 2020, en 2021, liderando las encuestas, y luego llegamos a 2022, Fratelli d'Italia pasa del 4 y pico por ciento de los votos a por encima del 26%, Lega cae del 10%, el 5 estrellas pierde casi la mitad de los votos, etcétera, etcétera. O sea, para que veamos realmente cómo la política es tan cambiante. Y es cierto que no tiene nada que ver con España, pero yo siempre lo extrapolo a cuando digo lo de las encuestas. Es decir, las encuestas valen para muy poco, porque la política no ya cambia de un año a otro, por supuesto. Es que la política puede cambiar de un mes a otro sin ningún problema, en función de las circunstancias que haya en el país, a nivel económico, social y multitud más de ejemplos, ¿no? Y sin duda tenemos que fijarnos en Italia, tenemos que fijarnos en Giorgia Meloni, tenemos que fijarnos en ese crecimiento vertiginoso de Fratelli d'Italia. Recordemos, único partido que no estuvo en el gobierno de Mario Draghi estos últimos años, era la única oposición al gobierno, y eso también, por supuesto, le ha venido muy bien, y sin duda hay que fijarse en Italia. La Gaceta de la Iberosfera, el pacto de la derecha italiana, esperanza para Europa, amenaza para las élites de la Unión Europea. Y también un tuit muy interesante que ponía Iván Espinosa de los Monteros: Reino Unido no era Europa, Polonia desafía a Europa, Hungría sanciones de Europa, Suecia amenaza para Europa, Italia, Europa se prepara para contener el embate. Pero entonces, según los progres, ¿Europa qué es? Y yo creo que es importante esa reflexión. ¿Qué es Europa para los progres? ¿Qué es Europa para los burócratas? ¿Qué es Europa para los globalistas? Y realmente, ¿qué es Europa para las sociedades que quieren ser soberanas? Para los países que quieren ser soberanos, para los países que no quieren verse impuestos por la Agenda 2030, por el globalismo radical. Recordamos todos el discurso de Giorgia Meloni cuando vino aquí en junio a Marbella, un discurso que hay que, vamos, espectacular, de la primera frase hasta la última.
Una Giorgia Meloni que estuvo en el Viva 21, que por supuesto estará en el Viva 22, obviamente, porque ya sabéis que unos días después hay una nueva cumbre del grupo ECR en Madrid, como ya tuvimos en enero. Y sin duda, pues como digo, hay que, bueno, congratularse, ¿no?, por este grandísimo resultado. Y como digo, para que veáis el cambio respecto a 2018 en la página del electoral, fijaos el crecimiento de Fratelli del 4,4% en 2018 al más de, por encima del 26%, esa caída de Lega, esa caída de Forza Italia, esa caída del 5 estrellas, Partido Democrático que más o menos ha quedado igual, pero sin duda el gran ganador de la noche, Fratelli d'Italia, y la gran ganadora Giorgia Meloni, que se va a convertir en primera ministra del país transalpino, y luego en Senado, para el Senado, mejor dicho, mapa de Italia en función de la coalición ganadora en cada distrito uninominal, ese azul de la coalición de derechas arrasando, no solamente en el Senado, también para el Congreso. Y luego, para darme un poquito de publicidad, un tuit que publiqué ayer. Giorgia Meloni ha ganado las elecciones italianas de forma aplastante. La coalición de derechas tendrá una mayoría absolutísima en el Congreso y el Senado. El patriotismo avanza, el globalismo pierde. Día triste para los burócratas y Vox debe ser el siguiente. Como digo, Europa está empezando a despertar. El resultado de Fratelli, de las elecciones celebradas ayer, debe de ser sin duda un revulsivo muy importante para Vox, para seguir trabajando, para seguir construyendo una sólida alternativa al viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto. Y sin ir más lejos, fijaos el último sondeo publicado ayer para Invimark. Feijóo ganaría las elecciones, pero hay que decir que entra en una especie de empate técnico con Pedro Sánchez y un Vox muy fuerte por encima del 17% de los votos. Es decir, en los peores meses, en este caso para Vox, después del resultado de Andalucía, después de todo lo que ha ocurrido semanas después, lo que ha ocurrido esos últimos días, todo el run, ¿no?, en torno a la formación de Santiago Abascal, aún así, con mucha fuerza por encima del 17% de los votos, que son datos muy similares a como se estaba el año pasado por estas mismas fechas, que se estaba en torno al 18% de los votos, cuando se celebró el Viva 21, la victoria de Giorgia Meloni, el Viva 22 en menos de 2 semanas, el inicio de un nuevo curso político que va a ser complicado, volviendo otra vez las sesiones de control al gobierno y siguiendo trabajando en la construcción de una sólida alternativa al viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto de PP y PSOE, que por supuesto es tristísimo verlos con tanta fuerza parlamentaria liderando las encuestas. Pero yo estoy seguro de que si se trabaja con contundencia y al 100% en esa alternativa, en base a la agenda España, en base a esas políticas tan sensatas y tan necesarias para nuestro país en un montón de materias: revolución fiscal, libertad educativa, propiedad privada, recuperación de soberanía en Europa, luchar y dar la batalla cultural contra las leyes ideológicas de la izquierda, contra las leyes ideológicas progres, contra eso que el Partido Popular no hace nada porque son unos cobardes y se bajan los pantalones para que no les llamen fachas y para que la izquierda pueda seguir teniendo el control de la ideología y que avance ese marxismo cultural y esa ideología woke en los medios, en la calle y en la educación. Si se trabaja al 100%, sin duda en esa alternativa, por supuesto, se va a seguir creciendo y se va a llegar con mucha fuerza política al ciclo electoral del año que viene, municipales y autonómicas, y también tendremos elecciones generales. Por supuesto, la sociedad española pues tiene sus particularidades, es diferente respecto a otras sociedades europeas, pero tenemos que mirar a Italia, hace 2 semanas Suecia, al principio Hungría, Polonia, en Francia, ese espectacular crecimiento del Frente Nacional, aunque finalmente consiguió ganar Macron. Pero hay que ver cómo los pueblos europeos, las sociedades europeas están despertando, y España, por supuesto, debe de seguir ese camino. Como digo, es un muy buen dato, demoscópicamente hablando, ese porcentaje de voto que le da Vox Invimark, sabiendo que no estamos en los mejores meses, pero sin duda se va a seguir creciendo, se va a seguir yendo para arriba, construyendo, como digo, y trabajando en esa alternativa tan necesaria para España. Pues nada, simplemente hasta aquí este vídeo de lunes 26 de septiembre, un nuevo amanecer para Europa, un nuevo comienzo para Europa, un nuevo comienzo para la Unión Europea. Vence el patriotismo, pierden los burócratas, pierde Ursula von der Leyen, y sin duda hoy gana Europa, porque Europa son naciones libres y soberanas que cooperan entre ellos. Europa es defender tu país, tu identidad, tu patriotismo,
cuestiones internas que mejoren la vida de tus ciudadanos y no imposiciones que nos vengan desde fuera, que nadie ha votado, que solamente provoca pérdida de libertades y destrucción de nuestra prosperidad y nuestro crecimiento económico. Por lo tanto, Europa ha triunfado ayer. Y la farsa de la Unión Europea burócrata y globalista es lo que ha salido perjudicada. Y sin duda, un nuevo comienzo para Europa. El comienzo de las naciones libres y soberanas. Lo dicho, hasta aquí el vídeo de hoy, lunes 26 de septiembre, como siempre. Si os ha gustado, podéis darle like, os podéis suscribir y dejar un comentario. Descripción del vídeo, Twitter y Anchor de contacto, esas reproducción, que pueden ser de vuestro interés. Y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.